Como decían mis compañeros, nos quedan las últimas horitas para poder hablar de lo mismo que venimos hablando hace bastantito ya, siempre teniendo presente que el lunes va a ser lunes, ¿no? Eso es algo que hoy se entiende que no esté puesto en el horizonte o se lo menciona como que al pasar, pero es la purísima verdad, el lunes va a ser lunes, el mismo gobierno va a seguir gobernando con más o con menos herramientas, pero seguirá gobernando. Tal como lo decía el propio presidente en su conferencia de ayer, no habrá nada que celebrar si gana el no, en todo caso ratificar un camino que ya se emprendió en las elecciones anteriores. Y si no, bueno, habrá que seguir gobernando con menos herramientas, pero al firme de todas maneras. Otra es la lectura que se puede hacer desde el sí, si efectivamente es la papeleta rosada la que gana el domingo. Pero bueno, insisto, nos quedan poquitas horas. Analizábamos ayer la conferencia, la cadena, digamos, que elaboró el sí, con César Troncoso como protagonista y gente común. La expresión gente común no sé si está buena, pero es lo que nos diferencia de políticos o figuras conocidas y referentes. A eso apostaba justamente el sí. ¿A qué apostó el no? Bueno, a tener al propio presidente de la República hablando y respondiendo preguntas de periodistas. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les pareció? Pepe, arranco con vos. Bueno, maneja muy bien la comunicación el presidente de la República, eso no es ninguna novedad, pero ayer era un momento especial. Era la última carta que estaba jugando el no para llegar a un número de indecisos que todavía sigue siendo importante de acuerdo a las últimas encuestas. Se siente muy cómodo el presidente de la República en el formato conferencia de prensa, primero porque siempre ha sido así. Lo conozco de sus épocas de diputado, siempre ha respondido a preguntas de la prensa, pero además ha hecho un curso acelerado durante la pandemia con conferencias de prensa casi a diario, en un tema por demás muy complejo y que lo mostraban y lo mostraron como un capitán bien parado comandando el barco. Fue una jugada importante, se lo vio muy sereno, se lo vio marcando algunos aspectos de la comunicación que yo entiendo estaba muy bien estudiada, muy bien presentada en el día de ayer. Hoy algunos integrantes de la oposición dicen, pero el presidente de la República no habló, por ejemplo, del precio de los combustibles. ¿Podemos dejar eso para dentro de un ratito? Lo podemos dejar para Arranquemos como hicimos ayer, ¿viste? En un análisis primario, ¿viste? Así de forma, de estructura, y después vamos al contenido. Repasemos la crónica de Telemundo, por si alguien se lo perdió, mira. Imagínense el respaldo que hoy siente la policía el lunes sacándole esas herramientas. Obviamente que hay un retroceso. Obviamente. En materia educativa, obviamente que hay un retroceso. En que te vuelvan a obligar a tener el dinero sí o sí dentro de un banco y cobrar de determinada manera, obviamente que hay un retroceso. Que vamos a dejar de hacer el esfuerzo, que vamos a poner todo el empeño. Pero no es lo mismo gobernar con estos 135 artículos que sin estos 135 artículos. Obviamente no es lo mismo. El presidente también se refirió al planteo sobre dialogar con la oposición y el PIT-CNT una vez pase el referéndum. Nos vamos a sentar con el PIT-CNT y con el Frente Amplio o quien represente a ellos para realmente defender el derecho a huelga y el derecho al trabajo. Nos vamos a sentar para darle herramientas a la policía. Si fuera así, no estaríamos en este referéndum. Lo que nosotros tenemos que hacer es gobernar, cumplir un plan de gobierno que le ofrecimos a la ciudadanía. Y además herramientas que, insisto, después de un año, 8 meses y 14 días, no han generado perjuicios y sí han generado beneficios. Hablar, ustedes están acá muchas veces cubriendo la torre ejecutiva. Hemos hablado con todos y vamos a seguir hablando porque es la esencia de la democracia. Que hablemos con todos no quiere decir que nos pongamos de acuerdo, porque también la esencia de la democracia es que la mayoría termina decidiendo las leyes. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Cuanto más consenso, mejor. Pero ya decía una famosa frase, no siempre voy a lograr unanimidades, tengo que tratar de lograr mayorías. Bien, vamos a ir, insisto, después al contenido y en detalle a cosas que dijo el presidente.
Pero en general, la misma pregunta que que hice ayer sobre la campaña y la cadena del sí. Este cierre o esta conferencia que se equipara a la cadena del sí, ¿no? Aunque en otro formato y con otra duración, ¿era lo esperado? ¿Fue contundente? ¿Convencía? Preguntábamos ayer si lo del sí le veían la madera como para llegar a captar los indecisos. ¿Esta lo tiene? ¿Qué pensás? Sí, yo creo que hay algunas frases que son contundentes, ¿no? Algunas se escuchaban recién, como por ejemplo, no es lo mismo con estos 135 artículos que sin estos 135 artículos. O sea, hay frases que son clarísimas, creo, dirigidas a los indecisos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vos querés? ¿Querés que profundicemos en esto o querés retroceder, como lo plantea el no, a volver a lo que era antes de estos 135 artículos? Creo que ahí es donde se enfocó el presidente. A mí no me sorprendió para nada el perfil de la conferencia, es el perfil del presidente, así se ha comunicado desde el inicio. Creo que la pandemia, él ya es una persona con cancha para comunicarse, creo que la pandemia que generó que él todo el tiempo estaba haciendo este tipo de conferencias le dio aún más esa cancha en la comunicación. No me sorprendió para nada, creo que ha sido el perfil de él, lo mantuvo simplemente en este caso hablando de la LUC. Y bueno, creo que esas frases fueron contundentes, creo que por lo menos mi evaluación es que fue en lo que tiene que ver con la comunicación muchísimo mejor esta conferencia que la cadena que tuvo el sí. Bien. Eso es mi análisis. ¿Vos? Bueno, ¿Qué opinás? Jugó contra el reloj ayer. Él sabía que tenía la presión de la crítica que se iba a venir de, 26 minutos contra 7. Exactamente, ese tipo de cosas. Eso de alguna manera lo obligó, por ejemplo, a requerir menos preguntas, a ser más conciso. Igual, y aún así, comparto con Valeria, o sea, está en su cancha, juega muy cómodo en ese formato de conferencia. Y bueno, yo tengo una tía abuela que decía las comparaciones son odiosas. Y tenía una foto de Raquel Welch y después se miraba al espejo, ¿no? Bueno, ¿qué querés? O sea, ¿Qué la querés? comparación... ¡Qué mujer! Por favor, claro, Raquel Welch. Raquel Welch era una cosa no, deliciosa. ¿Y la abuela de Pupo? Claro, y la abuela de Pupo. Mi tía Claro. abuela era linda, pero digo, comparar la conferencia de ayer con el protagonista en persona, con lo que se hizo el día anterior, o sea, realmente... no se puede ni comparar. Claro, no se puede comparar peras con manzanas. Exacto. Pero yo digo, yo creo que fue estos dos actos finales, dos actos reflejos finales que fueron la cadena del sí y la conferencia del no, fueron el fiel reflejo de la campaña. O sea, la verdad de la defensa de los artículos, por un lado, ayer, y la ficción de lo que fue la estrategia del sí en todo momento de hablar, permanentemente concentrarse en las intenciones del legislador o lo que puede llegar a suceder en un futuro con la ley, como si la ley ya no estuviera vigente desde hace tiempo. Y eligieron el candidato ideal para la cadena, un personaje de ficción, un actor, alguien que iba a representar algo. Ni siquiera ninguno quiso ser padre de una supuesta o hipotética derrota, contrataron a un actor de la cadena Globo como es Troncoso. César Troncoso, talentosísimo, por supuesto. Pero hablemos hoy de la del Perfecto. presidente, porque pero ayer hablamos de la quería del... hacer la comparación. Y si tengo que hacer una interpretación de lo que sucedió ayer en la cadena de televisión, el presidente se focalizó a muchas cosas. La primera es hacer anclajes con el arranque de la LUC. Cómo se inició, cómo se gestó la LUC, que teóricamente, según las palabras de él, tiene 3 o 4 años. O sea, se gestó en las recorridas que él hacía por campaña, las recorridas que él hacía hablando con la gente y las cosas que le pedían. Claro. Y muchas de esas cosas se reflejaron en la LUC. Y la otra cosa, el otro anclaje que él hizo fue que es una ley policlasista, no es una ley pensada para determinada clase social o como se puede hacer entrever, es pensada para las clases acomodadas. Por el contrario, en todo momento él habló de que se protege al más desposeído en cualquier relación. En el tema del alquiler sin garantía, el que se beneficia es el más desposeído. Y lo probó demostrando que la mayoría de esos alquileres son de personas que alquilan entre 8 y 12 mil pesos. En la educación, porque son las personas que no tienen la posibilidad de ofrecer garantía. De ofrecer garantía. Ahora, claro, si no vas a pagar... La mayoría ¿En extranjeros. qué mundo te van a también. dejar estar si no pagás? O sea, eso es obvio. Extranjeros o gurises que vienen del interior.
En la educación lo mismo, no es una ley pensada para los colegios privados, para los chicos que van a los colegios privados, es una ley pensada para potenciar la educación pública. En la seguridad lo mismo, no es una ley que proteja a la policía, al instituto policial, pensando en beneficiar a las clases más altas, que es la que se puede pagar una seguridad privada. En todos los aspectos él lo ancló a los más desposeídos y cómo la ley protege a los más desposeídos. Y yo creo que en eso fue muy efectivo, sobre todo porque el que está mirando esto y al que hay que llegarle en estas últimas instancias, el CITA intentó también lo suyo con sus herramientas, es justamente a las personas que aún no tomaron una definición y no saben, muchos de ellos ni siquiera saben lo que van a hacer el domingo. Bien, flancos abiertos que hayan quedado de su conferencia de ayer. Por ejemplo, no mencionar los combustibles. Dejó ahí una ventana abierta para la crítica, para que se retrucara desde la oposición o desde el sí, digamos. ¿Eso fue un flanco abierto o a propósito? ¿Pablo? A ver, la conferencia de prensa de ayer, no voy a reiterar lo que dijeron mis compañeros, fue un resumen de lo que ha venido diciendo a lo largo de toda la campaña, con diversos temas los juntó todos. Si bien no profundizó en cada uno de los artículos por un tema de tiempo, lógicamente habló de las bondades en general de determinados puntos que él entendía que son necesarios: educación, inclusión financiera, los puntos más importantes. Los puntos más importantes, que son los que se han discutido básicamente. ¿Ah? Bueno, hay un algo momento, porque ahí te queda justamente, ¿qué es lo que está barajando el sí ahora? El tema de los precios, ¿no? La inflación. Pero está bien. La asocian a la luz. Está bien. Y los combustibles. Pero acá tenemos que separar dos cosas. Y primero, un poco lo que decía Juan Ramón hoy. Si bien una conferencia de prensa fue una elección que se hizo desde Torre Ejecutiva, ¿ah? También en su fuero íntimo entendía que no podía ser una conferencia de prensa de 40 minutos. ¿Por qué? Porque se iba a empezar a discutir cuánto tiempo se tiene la cadena. Hoy se habla de abuso, lo dice el propio presidente. Pero bueno, esa es otra discusión, porque vamos a entendernos. Yo no quería entrar en ese tema, quería hablar de esto, pero vamos a entendernos. No se prohíbe a nadie hacer una conferencia de prensa. Hoy, el presidente del Frente Amplio puede llamar a los medios de comunicación y hacer una conferencia de prensa, como lo ha hecho con determinados temas, inclusive el tema de las denuncias de abuso policial y demás, que ha llamado a conferencia de prensa y ha intercedido en la campaña en un punto que es seguridad. ¿Con qué? Con una conferencia de prensa. Y él no realizó una conferencia de prensa para hablar de seguridad. O sea, es algo que es un poco tonto, por decirlo de una forma delicada. A lo que voy. Yo de este cierre de campaña por parte del presidente de la República saco 2 o 3 conclusiones. La primera, ¿verdad?, es la palabra retroceso. Hizo hincapié en varias oportunidades retroceso. Retroceso, si retrocede, si se derogan estos artículos. Lo primero. Lo segundo, dejó la puerta abierta a modificar estos artículos, porque yo lo escuché, en el cual decía, por supuesto, vamos a conversar, son modificables, se pueden rever, se puede hacer algún anexo, en fin, como todos los artículos de todas las leyes. Con el andar, ¿no? Con el andar. Sí. Si nos damos cuenta de que alguno de estos artículos perjudican o lo que fuere, nos podemos sentar a conversarlo y modificarlo como cualquier ley que es pasible de ser modificada. Que eso es importante y no demuestra un bloque de decir, esta es la verdad absoluta y a rajatabla lo vamos a seguir, porque nadie tiene la verdad absoluta. Yo por ese lado lo veo bastante bien. Y lo último de todo, vi un tema más conciliador, un tema más de bajar la pelota al piso, no un tema de agresión hacia los otros, sino un tema de decir, señores, el Uruguay sigue, nuestra posición es esta, podremos gobernar con o sin este articulado, nos costará más o menos, pero el Uruguay sigue. Vi como un tema de... ¿Por qué no incluyó los combustibles? Cuando se sabe que del otro lado iban a empezar con... Esperó la pregunta. Lo que pasa es que los combustibles ha hablado y ha hablado en forma reiterada, pero también... No importa, pero era el momento. Pero el momento era para realizar una pregunta. Y no realizar una pregunta como le hicieron, que le dijeron cuánto gastó, de dónde vinieron los fondos y demás, que fue totalmente fuera de lugar. ¿Coincidís con eso? Hay politólogos de izquierda, algunos que no voy a nombrar, pero que son muy inteligentes, que han dicho repetidas veces, no le hagas preguntas difíciles y complicadas, porque te pinta la cara. Entonces, justamente los dos medios más vinculados a la izquierda uruguaya le hicieron preguntas
volubles, por no decir una palabra fea. Le hicieron preguntas donde... ¿Desperdiciaron la oportunidad? Claro. Y yo creo que él como esperó... periodista, a ver, como periodista, Pepe, ¿por qué faltó esa pregunta? Henry Kissinger, cuando entraba a una conferencia de prensa y todavía no se había enfrentado a las preguntas de los periodistas, los saludaba y les decía, ya traigo mis respuestas para vuestras preguntas. Es decir, solamente voy a responder lo que yo quiero responder. Ok, pero... Lo que te quiero decir es que parte de eso puede haber, pero también es cierto que hubo un sorteo, se sortearon 6 medios y ahí hubo posibilidad de preguntar. No es culpa del presidente el no haberse referido a un tema... Pero por eso digo, ¿por qué no estuvo esa pregunta? Bueno, no sé por qué no estuvo. La verdad no podría responder por mis colegas. Era una pregunta de cajón. Y seguramente si la izquierda también o el Frente Amplio, creo, hubiese tenido la picardía, podía el día de ayer haber salido a los medios diciendo estoy seguro de que nadie le va a preguntar hoy al presidente... para generar la pregunta de cañón. Para generar por la vía de los hechos la pregunta. No, eso no ocurrió. Porque en el fondo, ¿qué? ¿Tiene que ver con que también el Frente Amplio votó los artículos del caso? Lo que pasa es que si le hubieran hecho esa tiene pregunta... que ver con más cosas todavía. ¿Con qué? Bueno, estamos en el medio de una guerra donde el principal productor de petróleo y gas está involucrado. Es muy difícil hablar del precio de los combustibles cuando capaz que pasado mañana lo tenés que aumentar. O sea, es tremendamente difícil. Por eso, obviamente que yo en el lugar del presidente no iba a hablar de ese tema. Si me lo preguntaban, iba a responder. Y seguramente la respuesta iba a ir por ese lado. Estamos ante una situación de inestabilidad a nivel mundial. No sé qué va a pasar con este tema. No lo vinculemos con la LUC. Supongo yo que podría haber dicho eso. Pero la pregunta era de rigor hacerla así. Bien. Y yo tengo una pregunta que se las hago a ustedes, ¿no? Porque tal vez se la podría haber hecho al presidente si me tocaba estar allí, ¿no? Pero más que lo que pueda ya haber pensado el presidente y tenerla, me gustaría el ejercicio de ustedes. Cuando arranca incluso el propio presidente hablando de la génesis de la LUC y dice que surge como consecuencia de lo que fue su andar por el país entero, lo que recolectó de las inquietudes de la gente. De ahí que siempre se le llamó a la LUC popular por eso, porque había sido o nacido del reclamo popular. ¿Qué pasó que de pronto todo eso que escuchó el presidente y lo tradujo en esta LUC, el reclamo popular pasó a ser otro, al punto que aparecen 800.000 firmas diciéndole no es mi reclamo ese? ¿Qué pasó? Lo que ha pasado toda la vida, todos los políticos... Es el reclamo popular de su gente. O sea, ese es el resumen del reclamo popular, digamos, de los votantes del Partido Nacional en realidad y de los votantes de la coalición. Yo creo que lo muestran las encuestas y por lo menos lo que yo creo va a ser un resultado muy justo el domingo, que tiene que ver con que hay una mitad del país que defiende y para esa mitad es popular la LUC porque era lo que querían y quizá en algunos casos hasta un poco más. Y la otra mitad que está absolutamente en contra y que va por el proyecto. Pero el tema seguridad, anterior. por ejemplo, ¿vos te pensás que solo reclamaban los votantes de la coalición? Bueno, pero era un reclamo que sacó al Frente Amplio del gobierno. El tema es mucho más que votantes de la coalición. Pero el tema de la seguridad es que hay mucha gente que entiende que hoy no tenemos un país seguro. Ojo que, a ver, habrá gente que entiende que los números son el resumen del sentir de la gente. Sin embargo, tenés muchísima gente que no entiende que hemos mejorado exponencialmente la seguridad. Yo creo que todavía es un problema. Obviamente, estás en una pandemia o estás saliendo de una pandemia donde tenías un montón de gente desempleada, un montón de gente en el seguro de paro, gente comiendo en ollas populares. O sea, obviamente, si vos preguntás ahí, el primer tema o el problema fundamental de la gente no era la seguridad. Hoy creo que lo hablábamos cuando venía gente del Ministerio del Interior, que decíamos, bueno, luego de salir de la pandemia es donde empezás a evaluar realmente cuál es el problema hoy para la población. Yo creo que la seguridad sigue siendo un tema que no está resuelto y que muchas veces pasa que la defensa de la LUC han venido acá, de hecho, de Cabildo Abierto y han planteado que hay que armarse, que el tema de la defensa propia, o sea... realmente dentro de la coalición también vos tenés gente que en lugar de defenderla, creo que cuando entran al tema de seguridad no la están defendiendo, sino que están justificando. Eso es lo que piensa la mitad de lo que vos crees. Acá vino un senador. Tenemos que hacer una pausita, ya venimos. ¿Puedo contestarla a la vuelta? Dale, cómo no.